Bienvenidos a todos. Hoy vamos a preparar una rica pizza. En un recipiente agrego 7 gramos de levadura, 8 gramos de azúcar, 2 gramos de sal, una cuchara de aceite de oliva más o menos. Agrego una taza de agua para empezar a hacer la mezcla que vamos a usar para preparar la masa que vamos a usar para hacer las pizzas hoy. Empiezo a agregarle la harina. Estoy usando 250 gramos de harina. Esto va a alcanzar para preparar 2 pizzas. Sobre un trapo mojado voy a poner el recipiente para que no se mueva. Voy a estar agregando la harina poco a poco para que se incorpore muy bien con el líquido. Ahora sí, con las manos ya bien limpias, voy a ir mezclando la masa muy bien para que se incorpore muy bien el sabor. Y así quedó la masa. Por acá ya tengo una olla. Vamos a preparar la salsa para la pizza. Por acá ya tengo otro sartén con aceite. Agrego la carne, la sazono con sal, pimienta, ajo al gusto para que se empiece a cocinar. Esta carne la vamos a usar para la pizza. Van a ver, la pizza va a quedar bien rica con esta carne molida. Y así va quedando la carne. Ya está casi lista. Ahora empiezo a sazonar los tomates con un poquito de ajo en polvo, un poquito de orégano, con un poquito de albahaca, un poquito de pimienta negra, un poco de sal al gusto. Y así quedó la carne, ya está lista, ya se redujo todo el líquido. Ahora vamos a empezar a cortar las pimientas que vamos a usar para las pizzas. Vamos a usar 3 diferentes colores de pimientas negras para darle un lindo color a las pizzas. La voy a cortar así en tiras grandes. Luego la vamos a cocinar un poquito en el sartén con un poquito de sal y pimienta para darle más sabor. Empiezo a cortar un poquito de champiñones también para usarlo para la pizza. Esto le va a dar un rico sabor a la pizza. Junto con las pimientas y la salsa fresca que estamos preparando hoy. Van a ver, la pizza casera va a quedar bien sabrosa. Por acá empiezo a poner todos los vegetales en un sartén para que se empiece a cocinar un par de minutos. Por este lado así va quedando los tomates que estamos cocinando para hacer la salsa bien fresca que vamos a usar para la pizza. Miren cómo se va quedando. Vamos a dejar que se reduzca un poquito del líquido y se espesa un poquito. Van a ver, esta salsa va a quedar bien rica para la pizza. Empiezo a cortar un poco de pepperoni para usarlo para hacer la pizza. Este pepperoni le va a dar un rico sabor a la pizza que vamos a preparar hoy. Mire cómo se ve los peperones bien fresco. Ahora sí, la salsa ya está lista. Mire cómo se ve bien fresca. Vamos a cortar la masa por la mitad para proporcionarla para 2 pizzas que vamos a preparar hoy. Por acá ya tengo un poquito de aceite de oliva sobre una lata. Ahora sí, empiezo a abrir la masa sobre la lata ya con el aceite. El aceite nos ayuda con la masa para que la masa se estire muy bien sobre la lata y no se rompa. Miren cómo va quedando la masa ya agarrando forma. Lo mismo hice con esta otra masa, lo abrí así con el aceite también. Ahora sí, vamos a empezar a ponerle la salsa bien fresca que preparamos hoy. Vamos a esparcir toda la salsa sobre la masa para que empiece a agarrar sabor. Empiezo a agregarle
queso mozzarella y queso cheddar amarillo. También empiezo a agregarle los peperones que cortamos hoy. Ya la pizza va agarrando forma. También ya vamos a empezar a agregarle la carne molida que cocinamos hoy. Empiezo a agregarle las pimientas con champiñones también sobre la pizza. Miren cómo va quedando la pizza con las pimientas. Las pimientas le están dando un lindo color a la pizza, con la pimienta roja, amarilla y anaranjadas. Le agrego un poquito más de queso sobre la pizza. Por acá tengo otra pizza. Esta la voy a hacer la mitad vegetales y la mitad con carnes. Le agrego un poquito más de queso también. Ya tengo el horno precalentado a 375 Fahrenheit. Meto las dos pizzas en el horno para que se empiece a cocinarse. Después de 15 minutos, así quedó la pizza ya bien cocinada. Ahora la empiezo a cortar así para empezar a comerla bien rica. Miren cómo se ve la pizza ya bien cocinada, bien crujiente, bien caliente. La pizza quedó bien rica. Miren el color que agarró con todos los productos que le echamos. Ahora voy a empezar a servirla sobre un plato para empezar a comerla. Miren cómo se ve. Se cocinó muy bien. Miren de cerca cómo se quedó la pizza bien cocinada. ¿A poco no se le antoja un pedazo de esta pizza bien sabrosas que preparamos hoy? Una pizza casera. Por acá ya tengo la otra pizza ya bien cocinada también. Miren cómo se ve. La mitad con vegetales y la mitad con carne. Miren las dos pizzas juntas. Y así quedaron las pizzas con carnes y vegetales bien sabrosas que preparamos hoy. Para todos los que llegaron hasta aquí, el final del video, no se olvide de suscribirse a mi canal para no perder ningún video de cocina que voy a estar subiendo. También deje sus comentarios qué les pareció este video de pizza que hicimos hoy. Y muchas gracias de nuevo, hasta la próxima.